تمام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात जो बदर के मौके पर या उसके क़रीब थे उनका तज़किरा हो रहा था। Se estaba mencionando incidentes en la vida del santo profeta que tuvieron lugar en la batalla del Badr o justo después. Entre estos incidentes इसलिए यहाँ ये बयान कर देता हूँ। está el matrimonio del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, con Hazrat Aisha, que Dios sea complacido con ella. Y por eso lo mencionaré aquí. Un día después del fallecimiento de al-Mu'minin, madre de los creyentes, Hazrat Khadija, Khula bint Hakim, quien era la esposa de Hazrat Usman bin Mazum, acudió al santo profeta y dijo: «Oh mensajero de Allah, ¿no deseas casarte?». El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, preguntó: «¿A quién?». Ella respondió: «Si lo deseas, puedes casarte con una virgen, pero si tienes la intención de casarte con una viuda, también es posible». El santo profeta dijo: «¿Quién es la virgen?». Le dijeron que era Aisha bint Abu Bakr. Ante esto, el santo profeta preguntó: «¿Quién es la viuda?». Ella respondió: «Soda bint Zama. Ella acepta tu reclamo y te sigue». El santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, le dijo a Hazrat Khula: «Ve y habla con sus dos familias sobre mí». Después de recibir el permiso del santo profeta, Hazrat Khula se fue y fue primero a la casa de Hazrat Abu Bakr Siddiq para discutir la propuesta de matrimonio de Hazrat Aisha. Hazrat Abu Bakr no estaba en casa, pero su esposa, Hazrat Rahman, sí estaba presente. Hazrat Khula le habló y felicitándola dijo: «Oh Rahman, qué increíble bendición os ha concedido Dios Altísimo». Ella preguntó: «¿Qué es esta bendición?». Hazrat Khula dijo: «El santo profeta me ha enviado una propuesta de matrimonio para Aisha». Rahman respondió: «Entonces deberías esperar a que regrese Abu Bakr». Después de un rato, Hazrat Abu Bakr regresó a casa y Hazrat Khula le mencionó lo mismo que ella le había mencionado a Rahman. Hazrat Abu Bakr Siddiq preguntó: «Khula, dinos, ¿cuál es esta bendición?». Hazrat Khula dijo: «El santo profeta me ha enviado y les he traído una propuesta de matrimonio para Aisha». Al escuchar esto, Hazrat Abu Bakr Siddiq dijo: «¿Es legal el matrimonio de Aisha con el santo profeta? Ella es la hija de su hermano». Hazrat Khula lo pensó y al regresar mencionó este comentario de Hazrat Abu Bakr Siddiq al santo profeta. Ante esto, el santo profeta dijo: «Vuelve y dile que yo soy tu hermano en el Islam y tú eres mío. Se me permite legalmente casarme con su hija y no hay ninguna objeción a ello». Por lo tanto, Hazrat Khula regresó y se lo mencionó a Hazrat Abu Bakr. Ante esto, dijo: «Espera», y salió de la casa. Hazrat Rahman dijo:
Mutim bin Adi había enviado una propuesta para su hijo a Aisha. Por Dios, Abu Bakr nunca ha hecho una promesa que haya incumplido. ने कहा Por lo tanto, Hazrat Abu Bakr fue a ver Mutim bin Adi y su esposa Fatah. तो हो सकता है कि तुम También estaba con él. Esta mujer dijo, oh Ibn Qahafa, हज़रत अबू बकर ने मुस्लिम बिन नदी से कहा si casamos a nuestro hijo con tu hija, entonces podría ser que le permitas ingresar a la religión que estás siguiendo. मैं भी कहता हूँ Hazrat Abu Bakr हज़रत अबू बकर le dijo a Mutim bin Adi, ¿tienes la misma opinión? Preguntó tanto al marido como a la mujer. Él respondió, yo digo lo mismo que ella. Hazrat Abu Bakr pasó por Mutim y Allah eliminó toda inquietud de su corazón en relación con esta promesa. और उनके बाद ये दूर हो गया Cuando dijo que su hijo no se convertiría en musulmán, la propuesta de matrimonio llegó a su fin y su inquietud desapareció. Habían acordado enviar una propuesta que estaban considerando, pero este asunto estaba terminado. Luego le dijo a Hazrat Khala, envía un mensaje de mi parte al santo profeta. Entonces Hazrat Khala le envió el mensaje y el santo profeta se casó con Hazrat Aisha. आयशा ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Este incidente ha sido registrado en रोया में Musnad bin Hanbal. Hazrat Aisha relató que después de su matrimonio el santo profeta dijo, me fuiste mostrado en un sueño 2 veces antes de casarme contigo. कि आपकी ज़ौजा Vi un ángel que te llevaba en un trozo de seda. कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि तुम En otra narración se menciona, dijo, este es tu piadoso cónyuge. Le pregunté, quita la tela. La quitó y vio que eres tú. Pensé que si esto viene de Dios Altísimo, seguramente Él lo cumplirá. ने यही कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो उसे पूरा कर देगा ये रिवायत बुखारी में दर्ज है Luego me fuiste mostrado en el sueño, mientras te llevaban en un trozo de tela de seda. Le dije, quita la tela, y así lo hizo. Lo que vi fuiste a ti allí. Entonces dije que si esto proviene de Dios, Él seguramente lo cumplirá. Esta narración de Hazrat Aisha se menciona en Sahih Bukhari. आप अपनी अहलिया की En Al-Istihab, un libro que comprende las condiciones de los compañeros, hay una narración de Hazrat Aisha que una vez Hazrat Abu Bakr le preguntó al santo profeta, oh mensajero de Allah, ¿por qué no tienes la rukhsati, ceremonia de despedida para tu esposa? Él estaba casado con Hazrat Aisha, pero el rukhsati aún no había tenido lugar. Por lo tanto, Hazrat Abu Bakr preguntó, ¿por qué no había recibido el rukhsati todavía? El santo profeta dijo, es por el monto de la meher, dote. Hazrat Abu Bakr le dijo 12 y medias wekia. Una wekia equivale a 4 dirhams. Y el santo profeta envió esta cantidad a nuestra casa, es decir, la dote. Existe un desacuerdo entre historiadores, biógrafos y narradores posteriores en relación con la edad de Hazrat Aisha en el momento del matrimonio, y otros continúan planteando acusaciones debido a esto. Sin embargo, en principio, cuando Hazrat Aisha se casó, no había nada fuera de lo común en términos de su edad que hubiera causado que la gente allí planteara críticas o acusaciones. Si realmente hubiera sido algo extraordinario, los hipócritas y oponentes habrían planteado una acusación con vehemencia, pero no se menciona esto en ningún libro. En relación con los libros en los que se menciona que la edad de Hazrat Aisha es mucho más baja que la ordinaria, सवाल करार देते हैं फरमाते हैं कि हज़रत आयशा का नाम el Hakim सिर्फ बेसरोबाज सवाल है y el juez y árbitro justo y el Mesías prometido salam, han declarado que son dichos sin fundamento. Afirma que las narraciones de que Hazrat Aisha tenía 9 años de edad son dichos infundados. Esto no está probado ni en ningún hadith ni en el Corán. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito los siguientes detalles en relación con el rukhsati de Hazrat Aisha. Después de la muerte de Hazrat Khadija, el santo profeta fue vinculado en matrimonio con Hazrat Aisha Siddiqa, que Dios se ha complacido con ella. Esto fue en 10 Nabawi, durante el mes de Shaban. En ese momento Hazrat Aisha अच्छी थी वरना कोई वजह नहीं थी कि ख्वाला में तहक़ीक़ tenía 7 años de edad. मुहर्रक बनी थी Sin embargo, incluso en ese momento parece que su crecimiento y desarrollo habían
madurado notablemente bien. De lo contrario, no había ninguna razón para que Jola bint Hakim, quien había sugerido este matrimonio, la considerara como una pareja adecuada para el santo profeta. En cualquier caso, ella no había madurado completamente hasta entonces, y por esta razón, aunque el nikah había tenido lugar, la boda, cuando la novia va a la vida con el novio, aún estaba por realizarse y así, según la costumbre local, continuó residiendo con sus padres. Sin embargo, ahora en el segundo año de la hijra, después de haber transcurrido 5 años desde el anuncio de su matrimonio, había madurado completamente a la edad de 12 años. Como tal, fue el propio Hazrat Abu Bakr quien se acercó al santo profeta y le pidió que se llevara a cabo la boda. Ante esto, el santo profeta dispuso que se pagara la dote. Y en el mes de Shawwal 2 de Hijri, Hazrat Aisha se despidió de la casa de sus padres y entró en la casa del santo profeta. Esto es según la investigación de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Sin embargo, algunos historiadores han mencionado que su edad es incluso mayor. En ese momento, la madre de Hazrat Aisha residía en los suburbios de Medina, en un lugar llamado Al-Sun. Las mujeres de entre los Ansar se reunieron allí y adoraron a Hazrat Aisha para su boda. Luego el santo profeta fue allí él mismo, después de lo cual Hazrat Aisha se despidió de su hogar y entró en la casa de santo profeta. Con respecto a las cualidades de Hazrat Aisha, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: a pesar de su corta edad, la inteligencia y la memoria de Hazrat Aisha eran notables, y bajo la educación y entrenamiento del santo profeta se desarrolló asombrosamente a un ritmo extraordinario. En realidad, este era el verdadero propósito del santo profeta, al traerla a su casa a una edad tan joven, para que pudiera educarla desde tierna edad, según sus deseos. Ella recibiera la mayor oportunidad posible de permanecer en su compañía, para que pudiera ser preparada para el trabajo sensible y magnífico que recayó sobre la esposa de un profeta legislador. Así el santo profeta tuvo éxito en este propósito. Ella prestó tal servicio en la reforma, educación y formación de las mujeres musulmanas que no tiene parangón en la historia del mundo. Una parte muy grande y significativa de los hadís del santo profeta se basan en las narraciones de Hazrat Aisha. De hecho, solo el número de sus narraciones alcanza en total de 2.210. El nivel de sus conocimientos y sabiduría y su profunda comprensión de la religión era tal que los compañeros más eminentes la aceptaban como autoridad y se beneficiaban de su gracia. E incluso se relata en narraciones que después del santo profeta los compañeros no se enfrentaron a una sola cuestión erudita para que Aisha no tuviera una respuesta. Hay una declaración de Urwa bin Zubair que dice: en el conocimiento del Sagrado Corán, en el conocimiento de la ley de la herencia, en el conocimiento de las cosas lícitas e ilícitas, en la ciencia de la jurisprudencia y en la poesía, en la medicina, en el conocimiento de las narraciones de Arabia y en la ciencia de la genealogía, no he visto mayor erudita que Aisha. En virtud y satisfacción, poseía un estatus tan grande que en una ocasión recibió por casualidad una suma de 100,000 dirhams de algún lugar y antes de la puesta del sol la había distribuido íntegramente en caridad, a pesar de que no tenía nada para comer esa noche en su propia casa. Fue debido a estos atributos tan loables que habían empezado a mostrar su esplendor incluso en la época del santo profeta, por lo que ella fue especialmente apreciada por el santo profeta. En una ocasión el santo profeta dijo: ha habido muchos modelos excelentes entre los hombres, pero muy pocos entre las mujeres. Entonces el santo profeta nombró a Aisha, la esposa del faraón, y a María, la hija de Imran. Luego continuó diciendo: Aisha posee tal superioridad sobre las mujeres como Darib, que está entre las mujeres alimentos de Arabia, posee sobre otros alimentos. En una ocasión, algunas de las otras nobles esposas del santo profeta se quejaron ante él de Aisha, pero él guardó silencio. Sin embargo, cuando sus esposas insistieron, el santo profeta dijo: ¿qué hago con estas quejas? Todo lo que sé es que recibo revelación de mi Dios en
edredón de ninguna otra esposa, pero a menudo recibió esta revelación en el edredón de Aisha. Dios mío, qué santa era la esposa que estaba dotada de esta distinción, y qué santo era el marido cuyo criterio para el amor doméstico no era el otro que la santidad y la pureza. También se menciona en los hadís que en sus últimos días Sauda bint Zamma dio su propio turno de compañía con el santo profeta a Hazrat Aisha. Y de esta manera Hazrat Aisha recibió una doble oportunidad de beneficiarse de la compañía del santo profeta, ya que el santo profeta estaba especialmente preocupado por la educación y formación de Hazrat Aisha, y ya que era digna de recibir una atención especial debido a su edad y características. El santo profeta aceptó esta propuesta de Sauda. Sin embargo, incluso después de esto, el santo profeta continuó visitando regularmente a Hazrat Sauda, y al igual que sus otras esposas, le mostraba afecto y se ocupaba de su comodidad. Existe una diferencia de opinión con respecto a la alfabetización de Hazrat Aisha. Sin embargo, una narración de Bukhari demuestra que poseía un manuscrito del Sagrado Corán, en el que dictaba personalmente varios versículos a un musulmán de Irak, lo que prueba que sabía leer. Es muy probable que tras su boda aprendiera a escribir, aunque varios historiadores han afirmado que no sabía hacerlo. Tras el fallecimiento del santo profeta, Hazrat Aisha vivió 48 años y se encontró con su amado Creador en el 58 Hijri. Durante el mes de Ramadán, en aquel momento tenía aproximadamente 68 años. Otro incidente que tuvo lugar en la vida del santo profeta inmediatamente después de la batalla de Badr está relacionado con su hija, Hazrat Zainab. Estuvo en la Meca y más tarde emigró a Medina. El yerno del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, Abdullah bin Rabi, fue hecho cautivo por los musulmanes durante la batalla de Badr. Su esposa se encontraba en la Meca en aquel momento y envió como rescate por su marido en collar que su madre, Hazrat Khadija, le había regalado con motivo de su boda. La persona que trajo este collar era el hermano de Abu al-As, Amr bin Rabi. La persona que ha enviado este collar era el hermano de Abu al-As, Amr bin Rabi. El santo profeta dijo a los compañeros: si lo consideráis oportuno, liberad al marido de Zainab y devuélvedle también este collar. Los compañeros respondieron: ciertamente, oh mensajero de Dios. Y así Abu al-As fue liberado, y el collar de Zainab también le fue devuelto. Sin embargo, el santo profeta liberó a Abu al-As con la condición de que en cuanto llegara a la Meca permitiera a Hazrat Zainab emigrar a Medina. Ibn Ishaq afirma que al ser liberado, cuando Abu al-As regresó a la Meca, el santo profeta envió a Zaid bin Harza y a otros compañeros Ansar a permanecer en Batn Yahdij. Batn Yahdij estaba situado a 8 millas de la Meca. El santo profeta les ordenó que permanecieran allí hasta que Zainab pasara junto a ellos, y a partir de entonces debían acompañarla y llevarla ante él. Y así se pusieron inmediatamente en marcha, y ese incidente tuvo lugar aproximadamente un mes después de la batalla de Badr. Al llegar a la Meca, Abu al-As dio permiso a Zainab para ir a ver al santo profeta. Posteriormente empezó a preparar sus provisiones para el viaje, y Zainab afirma: estaba ocupada preparando las provisiones para mi viaje, y Hind bin Utbah me dijo: oh hija de Muhammad, he oído que deseas ir con tu padre. Sin embargo, me inventé una excusa para desviar la conversación a otra parte. Sin embargo, al oír esto dijo: oh Binte, no actúes así. Si necesitas alguna provisión que pueda beneficiarte en tu viaje, o necesitas alguna riqueza con la que puedas alcanzar a tu padre, entonces tengo todo lo que puedes necesitar. No dudes en pedírmelo. Las mujeres no albergan tanto odio y malicia en sus corazones como los hombres. Hazrat Zainab relata: creo que lo dijo por su sinceridad. Sin embargo, yo tenía miedo de ella y por eso presenté alguna excusa. Ibn Ishaq afirma que Zainab hizo los preparativos para el viaje, y cuando completó sus preparativos, el hermano de Abu al-As, Kinana bin Rabi, le presentó una montura y luego tomó su arco
y Karkaj y partió con Hazrat Zainab. Mientras todavía era de día y Hazrat Zainab estaba sentada en un planquín. Cuando los Quraysh se enteraron, salieron en su busca y la encontraron en Ditaba. Ditaba es un famoso सबसे पहले इनकी तरफ अबार बिन असवद फहरी valle de la Meca, a unos 800 metros de Masjid Haram. जैनब जो कि हामला थी उनका Abar bin Aswad Fehri se adelantó primero y asustó a la montura con su lanza. Hazrat Zainab estaba embarazada y sufrió un aborto. आता है कि अबार A continuación, su cuñado sacó una flecha, se sentó y anunció que si alguien se presentaba ante él, se convertiría en blanco de sus flechas. En una narración se menciona que Abar golpeó el monte con su lanza, lo que provocó que Hazrat Zainab cayera sobre una roca. Como estaba embarazada, sufrió un aborto. Sin embargo, al ver esto, la gente regresó. Momento en el que llegaron Abu Sufyan y los líderes de Quraysh, ellos dijeron: joven, no dispares ninguna flecha hasta que hayas hablado con nosotros. Así dijo: dejo de disparar flechas. Abu Sufyan dijo: lo que hiciste no estuvo bien. Os lleváis a esta mujer a plena luz del día. Cuando sois plenamente conscientes de nuestra situación y de los hechos de Muhammad, cuando te lleves a la hija de Muhammad a plena luz del día delante de todo el mundo, la gente pensará que hemos sido और इसके खिलाफ humillados जज्बा भी नहीं y deshonrados, y que nuestra debilidad y flaqueza han quedado al descubierto. Dijo además: juro por mi vida que no tenemos ninguna necesidad de detenerla, ni tenemos ningún sentimiento fuerte en un sentido o en otro. Lo mejor sería llevarla de vuelta. Cuando las circunstancias cambian y la situación mejore y la gente se entere de que la hemos traído de vuelta, podrás llevársela en secreto a su padre. Kinana estuvo de acuerdo. Según Ibn Ishaq, permaneció en la Meca unos días. Entonces, cuando la gente dejó de hablar del incidente, Hazrat Zainab fue entregada a Hazrat Zaid y sus camaradas por la noche. Llevaron a Hazrat Zainab ante el santo profeta al amparo de la oscuridad. Imam Baiki ha mencionado el incidente de Hazrat Zainab emigrando de la Meca en la autoridad de Hazrat Aisha, diciendo: el santo profeta envió a Zaid bin Harisa a la Meca con su anillo para traer a Zainab con él. Zainab muy astutamente entregó el anillo a un pastor, que se lo dio a Hazrat Zainab. Al ver el anillo, lo reconoció y lo preguntó quién se lo había dado. Dijo que se lo había dado un hombre que estaba fuera de la Meca. Por eso Hazrat Zainab salió de la Meca por la noche y se sentó detrás de él, que luego la trajo de vuelta a Medina. El santo profeta decía que de todas sus hijas, Zainab era la que gozaba de mayor prestigio porque sufría por él. Hazrat Bashir Ahmad Sahib ha escrito detalles de este incidente en el libro y el carácter del santo profeta como sigue. En lugar de un rescate monetario, el santo profeta puso la condición con Abu Las de que cuando regresara a la Meca enviara Zainab a Medina. De este modo, un alma creyente fue liberada de una casa de incredulidad. Después de algún tiempo, Abu Las también se hizo musulmán y emigró a Medina, y de esta manera marido y mujer se reunieron de nuevo. Con respecto a la emigración de Zainab, se narra que cuando partió de la Meca para venir a Medina, algunos Quraysh de la Meca intentaron llevársela por la fuerza. Cuando se negó, un miserable llamado Abar bin Aswad la atacó bárbaramente con una lanza. El trauma y la conmoción del ataque provocaron un aborto espontáneo. De hecho, en esta ocasión recibió un shock tan profundo que después nunca pudo recuperarse por completo. Al final fue en este estado de debilidad y enfermedad que sufrió una muerte prematura. Esto es todo lo que mencionaré por ahora. En este momento quisiera hacer un llamado hacia la oración en relación con las condiciones del mundo de hoy. En los últimos días continúa la guerra entre Hamas e Israel.
por la cual हमारे जा रहे हैं या हमारे गए हैं। ciudadanos de ambos bandos, इस्लाम तो entre ellos mujeres, niños y ancianos, están siendo asesinados sin distinción o ya han sido asesinados. Incluso en tiempos de guerra, el Islam no permite el asesinato de mujeres, niños o cualquier persona que no participe de alguna manera en la guerra. Eso es algo sobre lo que el santo profeta dio orientación en términos muy fuertes. हकायक भी कुछ हैं ऐसे। El mundo dice, y ciertas pruebas también lo demuestran, पहल हवास ने que jamás inició और इसलिए esta guerra y es culpable de matar indiscriminadamente a ciudadanos israelíes. Aunque el ejército israelí ha matado anteriormente a muchos palestinos inocentes de esta manera. इस्लामी तालीम Aún así, los musulmanes deben actuar de acuerdo con las enseñanzas del Islam. उनका फेल है। Israel es responsable de cualquier cosa que haya hecho su ejército y hay muchas maneras de llegar a una resolución. Si se justifica una guerra, entonces puede librarse entre ejércitos, no con mujeres, niños e inocentes. En este sentido, उसने जो कदम उठाया वो गलत था। las acciones de Hamas fueron erróneas, tuvieron más consecuencias negativas que positivas. अगर ये जो भी था उसकी सजा या उससे जंग हमास तक ही मौजूद रहनी चाहिए थी। ये Las consecuencias और बहादुरी de todo lo que ha sucedido y la guerra deberían haberse limitado a Hamas y eso es lo que constituiría verdadera valentía y coraje. वो भी बहुत खतरनाक है। Sin embargo, ahora las acciones que está tomando el gobierno israelí son también muy peligrosas. कितनी Parece que esta situación no tiene fin. बेजाने मासूम लोग La innumerable cantidad de vidas inocentes de mujeres y niños que se perderán es insondable. इसराइली हुकूमत का तो ये ऐलान था कि हम गजा को बिल्कुल मिटा देंगे और उसकी El gobierno israelí afirmó que eliminaría Gaza y para ello ha lanzado अब नई सूरत muchas bombas. Han reducido la ciudad a cenizas. गजा से निकल जाए। Las circunstancias más recientes son que han dicho que más de 1 millón de personas deberían abandonar Gaza y de hecho algunas han comenzado a hacerlo. Afortunadamente, लेकिन कुछ आवाज़ por más débil que sea, la ONU से निकली है ha alzado कि ये इंसानी su voz माली हो या hasta cierto punto, diciendo que esto sería una violación de los derechos humanos y que estaría mal, lo que generaría muchas dificultades. फिर सोचना चाहिए। Como tal, Israel debería reconsiderar esta orden en lugar de decir firmemente que esto es mal, esto está mal. La ONU simplemente está haciendo una petición. नहीं जो जंग नहीं कर रहे En cualquier caso, los inocentes no participan en la guerra, no tienen ninguna culpa. इसराइली औरतों बच्चों और आम Si el mundo considera तो ये फ़लस्तीनी inocentes a las mujeres, niños y ciudadanos comunes y corrientes israelíes, entonces los palestinos también lo son. की तो अपनी तालीम भी ये कहती है कि इस तरह का तो गारत जायज़ नहीं। Las enseñanzas de esta gente del libro también dicen que tales asesinatos son inadmisibles. Si se alega que los musulmanes estaban equivocados, entonces estas personas deberían reflexionar también sobre su propia conducta. En cualquier caso, debemos rezar mucho. El embajador palestino en el Reino Unido concedió una entrevista मिलिटेंट ग्रुप है televisiva aquí, tal vez फ़लस्तीन की हुकूमत a la BBC, y en respuesta a una pregunta dijo que Hamas es un grupo militante, no un gobierno, y que no tiene conexión con el gobierno palestino. Al mismo tiempo, planteó la cuestión, y con razón,
de que si se estableciera la verdadera justicia, entonces tales cosas no sucederían. ताकतें अपने दोहरे मयार ना रखती Si las grandes potencias no tuvieran un doble estándar, entonces tal inquietud y guerra en el mundo nunca podrían ocurrir. इन दोहरे मयारों को ख़त्म करो तो जंग Por lo tanto, si se eliminaran estos dobles estándares, entonces se eliminaría esa guerra. Estas son precisamente las cosas que he estado afirmando, considerando las enseñanzas del Islam durante bastante tiempo. En el momento la gente está de acuerdo, sin embargo no está preparada para actuar en consecuencia. या मगरबी तक Ahora, todas las grandes potencias o potencias occidentales फ़लस्तीनियों पर han dejado de lado la justicia y se están uniendo para tomar duras medidas contra los palestinos. Y se habla de envío de ejércitos desde todas direcciones. मजलूमों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि इस तरह हो रहा है इस तरह हो रहा है गलत सलत रिपोर्टें मीडिया में दिखाई Se muestran imágenes de los oprimidos para representar las injusticias que se están preparando, उनकी ये बुरी हालत हो रही que se están perpetrando, y en los medios de comunicación se muestran informes falsos. Un día habrá noticias sobre la condición de las mujeres y los niños israelíes y sus terribles circunstancias. Al día siguiente resulta que no eran israelíes, sino en realidad palestinos. Sin embargo, los medios de comunicación no asumen ninguna responsabilidad por esto y no se expresa ninguna simpatía por ellos. Estas personas simplemente siguen la regla de el poder es el derecho. Se inclinarán ante cualquiera que tenga riquezas mundanas. Tras un análisis, las principales potencias están decididas जंग खत्म a avivar las llamas de la guerra पहली जंग अजीम के बाद en lugar de apagarlas. Después de la Primera Guerra Mundial, खात्मे के लिए बड़ी ताकतों ने las grandes potencias crearon la sociedad de naciones para poner fin a las guerras. Sin embargo, और अपनी बर्तरी कायम रखने की वजह से debido a que no cumplió con las demandas de la justicia y el esforzarse por mantener su propio dominio, fracasó. Luego tuvo अब यही हाल यूएन का हो Luego tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial y se dice que se perdieron más de 70 millones de vidas. Lo mismo está sucediendo ahora con la ONU. खात्मे की कोशिश की जाएगी Fue creada para establecer la justicia en el mundo, apoyar a los oprimidos y tratar de poner fin a las guerras. Sin embargo, todo esto está lejos de ser la realidad. Cada uno simplemente se preocupa por sus propios intereses. इसके नुकसान का तसव्वुर ही आम आदमी नहीं कर सकता Las personas promedio ni siquiera pueden imaginar las consecuencias dañinas शदीद नुकसान हो de la guerra que resultarán de estas injusticias. Sin embargo, todas las grandes potencias son conscientes de las graves consecuencias. Sin embargo, a pesar de esto, no se presta atención al establecimiento de la justicia. Nadie está siquiera dispuesto a prestar atención a esto. En tales circunstancias, las naciones musulmanas, como mínimo, deberían entrar en razón. Deben eliminar sus diferencias y establecer la unidad. Si Dios Altísimo ha ordenado a los musulmanes que कि तालो इला कलिमत mejoren sus relaciones con la gente del libro, diciendo, venid a una palabra igual entre nosotros y vosotros. El Sagrado Corán capítulo 3, versículo 65. Y esto se refiere a la creencia en Dios. Entonces, ¿por qué los musulmanes que tienen todo el mismo credo बस सोचें no pueden dejar de lado sus diferencias y unirse? Deben reflexionar sobre esto y establecer la unidad. Esto और इंसाफ के puede convertirse en el medio para erradicar el desorden del mundo
deben unirse y alzar una voz rotunda por el cumplimiento de las exigencias de la justicia y los derechos de los oprimidos. Donde quiera que se encuentren, ताकत होगी, si se unen como uno solo, वरना también habrá poder en su voz. ज़ाया होने के De lo contrario, estos gobiernos musulmanes serán responsables de la pérdida de vidas musulmanas inocentes. Estos poderes siempre deben recordar la guía ज़ालिम और मज़लूम del santo profeta. बस इस अहम बात को समझें। अल्लाह ताला मुसलमान हुकूमतों को भी अक्ल और समझ दे, De que tanto los opresores como los oprimidos deben ser ayudados. Esto importante punto debe entenderse. Que Dios Todopoderoso conceda a los gobiernos musulmanes razón y comprensión y les permita unirse y establecer la justicia. Que Él conceda razón y comprensión a los poderes del mundo para que en lugar de conducir al mundo a la destrucción, intenten salvarlo de la destrucción. Que su propósito no sea de satisfacer sus egos. Siempre deben recordar que cuando llegue la destrucción, sus propios poderes no estarán a salvo. En cualquier caso, lo único que tenemos es el arma de la oración, que todos Ahmadí deberían utilizar ahora, más que nunca. Algunas casas Ahmadís en Gaza fueron destruidas. Que Dios Altísimo los mantenga a salvo, que Él mantenga a salvo a todos los inocentes y oprimidos donde quiera que estén. Que Dios Todopoderoso conceda comprensión a Hamas para que no se haga responsable de las crueldades infligidas a su propio pueblo, ni cometa injusticias contra nadie. Si se ven obligados a luchar, deben hacerlo de acuerdo con los mandamientos del Islam. La enemistad con otra nación no debe alejarnos de actuar con justicia. Este es el mandato de Dios Todopoderoso. Que el Todopoderoso permita a las grandes potencias establecer la justicia en ambas partes y así establecer la paz. No sea que se inclinen hacia un lado y así usurpen los derechos del otro lado. Que no cometan injusticias ni crueldades. Que Dios Altísimo nos conceda la oportunidad de ser testigos de la paz y la seguridad en el mundo. Después de las oraciones del viernes, también dirigiré 2 oraciones fúnebres. Una oración fúnebre es de un miembro fallecido aquí presente. Ha llegado el cortejo fúnebre. Esta oración fúnebre es del Dr. Bashir Khan Saheb. Solía residir aquí en el Reino Unido, en la zona de la mezquita Fazl. Falleció hace unos días a la edad de 92 años. Era nieto de Hazrat Mir Saheb y yerno de antiguo Amir Jamaat de la región de Sarhad, Hazrat Qazi Muhammad Yusuf Saheb. Ambos compañeros del Mesías prometido, salam, era hijo de Mahmud Khawaz Khan de Peshawar. El fallecido rezaba y ayunaba con regularidad y estaba profundamente consagrado al califato. Se preocupaba por los necesitados y era una persona sincera y piadosa. En el marco del plan Nusrat Jahan dedicó su vida y también fue a trabajar al hospital Ahmadiyya de Techimangana, donde tuvo la oportunidad de servir durante algún tiempo. A su regreso de Ghana tuvo la oportunidad de montar campamentos médicos en pueblos cercanos a Islamabad, Pakistán, junto con otros médicos Ahmadí. Durante la época de Khalifat al-Masih IV, tras su traslado al Reino Unido, también cumplió diligentemente con el deber de preparar la traducción y el resumen de los sermones de los viernes. Sentía un gran amor por el Santo Sagrado Corán. Estudiaba y meditaba regularmente el Sagrado Corán y también enseñaba su traducción a sus hijos. De niño, durante la época de Muslim Maud, tuvo la oportunidad de ir y quedarse en Qadian durante mucho tiempo. Había memorizado muchos de los discursos de Muslim Maud. Del mismo modo, también tenía memorizados muchos fragmentos y poemas del Mesías prometido. Era un musi, parte del sistema de la al-Basir. Le sobreviven
su esposa, un hijo y 6 hijas. Su yerno, el Dr. Muslim al-Drobi, afirma: ofrecía regularmente las oraciones del Tahajjud. Era una persona pura y fiel. Era recto, valiente y valeroso. Y sentía un amor extraordinario por la comunidad y el califato. De él aprendí la preciosa lección de amar a los califas. El fallecido también era un apasionado de la predicación. Nunca escatimaba una oportunidad para difundir el mensaje. Muslim Said continúa: cuando estaba en Siria y Jordania, y él me visitaba y me di cuenta de que se hacía muy amigo de mis vecinos muy rápidamente. Además, también establecería buenas relaciones con mis guardias y empleados y les enseñaría sobre Ahmadiyya. Su esposa Zubeda cuenta: durante la época de Hazrat Khalifat al-Masih el tercero, recibió instrucciones de viajar a África Occidental en el marco del plan Nusrat Jahan. Con total obediencia, comenzó a prepararse de inmediato. Se preparó tan rápido que incluso me dejó atónito. Nuestra hija tenía 2 meses en ese momento, pero nos dijo que debíamos hacer los preparativos de inmediato porque así lo había ordenado nuestro imán. Así que junto con nuestros 4 hijos llegamos a Rabwa. Tuvimos una audiencia con Hazrat Khalifat al-Masih y recibimos orientación. Luego volvimos a Banu. Entregué mi solicitud de vacaciones y empecé a rezar. Y porque en aquella época el gobierno imponía restricciones a los médicos para viajar al extranjero. También era la época de Bhutto. No obstante, se le concedió permiso y partimos. Siguió dedicándose a rezar para aliviar las dificultades debidas a no poder ofrecer oraciones en congregación. De algún modo, Dios Altísimo resolvía esas dificultades y él podía rezar en congregación. Su esposa continúa: cuando Dios Altísimo nos permitió comprar un coche, también llevó a sus amigos a la mezquita y los transportó de vuelta a casa. Está muy contento de hacer esto por ellos. Cuando nos dieron una casa cerca de la mezquita del Fadl, estaba encantado de poder ofrecer las 5 oraciones diarias en la mezquita. Buscaba cualquier oportunidad para servir a su fe. Nunca escatimaba una oportunidad para predicar. Siempre pagaba su chanda, suscripciones obligatorias a tiempo, y nos aconsejaba hacer lo mismo. Que Dios Altísimo le conceda su misericordia y perdón y permita a sus hijos continuar con sus virtudes. La otra oración fúnebre, que es en absentia, es la de Basima Begum Sahiba, esposa del Dr. Shafiq Sehgal Sahib. Shafiq Sehgal Sahib fue el antiguo Amir Jamaat de la región de Multan. Fue Naib Tasnif, falleció a los 89 años. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Era una musia, le sobrevivieron su marido y sus 3 hijos. Su marido, el Dr. Muhammad Shafiq Sehgal, escribe: mi esposa era nieta de Hazrat Sheikh Mushtaq Ahmad Sahib, compañero del Mesías prometido. Era hija del difunto juez Sheikh Bashir Ahmad de Lahore. También era sobrina de Sheikh Wasim. Tenía un vínculo de completa devoción al califato y siempre permaneció leal. Su nieto Muhyiddin Sahib escribe: mi abuela tenía un gran espíritu de sacrificio. Leía con frecuencia el Ruhani Khazain y añade: como mi abuela es un devoto de la vida, una vez le pregunté a mi abuela si ella también lo era. Ella respondió diciendo que los Julafás han dicho que las esposas de los devotos de la vida son también devotas de la vida. Aisha, su nuera, que también es su sobrina, dice: mi tía era muy simpática y querida por todos. En la promesa para el Lajna, las mujeres prometen sacrificar su vida y su riqueza, su tiempo, sus hijos, y ella fue un ejemplo en el cumplimiento de esta promesa. Y añade: después de casarme, me orientó moralmente en muchos asuntos.
También me enseñó la traducción palabra por palabra del Sagrado Corán. Luego, Zakia, su nuera y sobrina, dice, mi tía ayudaba खामद की कभी कोई बात रात नहीं की, a los pobres y era una mujer ejemplar. लोगों के काम आने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। Quería a todo el mundo. Nunca se opuso a nada de lo dicho por su marido. Era una gran benefactora que siempre estaba dispuesta a ayudar a la gente. Su hermana Nema Jamil Sahiba dice, era amable como mi madre. हमेशा Enviudé a los 50 años, pero Dios Altísimo me la envió en forma de ángel. Siempre me ayudó en todo y me guió. Y añade, era devota en su culto. को लिबाद में भी कई बच्चों की शादी की जिम्मेदारी उठाई, Pero también tenía muy en cuenta el cumplimiento de los derechos de la humanidad. Asumió la responsabilidad de garantizar el matrimonio de muchas niñas. Nunca consideró inferior ni siquiera a un pobre aldeano. Siempre hizo todo lo posible por ayudar económicamente a los empleados que lo necesitaban. Que Dios Altísimo le conceda su misericordia y su perdón y que Él permita a sus hijos continuar con sus virtudes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر